Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, leamos lo que dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y le invito para que meditemos en esta porción de la palabra, la tomamos como base, como punto de partida, donde dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa maravillosa de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. Y comienza este versículo diciendo, por nada estéis afanosos. Primero nos habla de lo que no debemos de hacer y enseguida nos habla de lo que sí debemos de hacer. Primero nos habla de aquello por lo cual no nos debemos dejar controlar, manipular, estorbar, y enseguida nos habla de cómo hacerlo, cómo lograr ese objetivo de no dejarnos manipular por la ansiedad. Todos vamos a presenciar la ansiedad en nuestras vidas, el afán, la preocupación, en un momento o en otro. Todos vamos a ser visitados por este sentimiento conocido como el afán, como la ansiedad, como la preocupación, dicho de otra manera. Todos vamos a recibir ese impacto en nuestras vidas. Lo recibimos generalmente y comúnmente más seguido de lo que quisiéramos, más a menudo de lo que quisiéramos. Generalmente a cada día recibimos la visitación de este sentimiento que viene a querer invadirnos, que viene a querer estorbarnos, a querer manipularnos. Y no hay ningún problema con que todos recibamos la visitación de este sentimiento. El problema no está en que recibamos esa visitación, en que en un momento o en otro todos nos sintamos de alguna manera con ese estorbo o con esa inquietud o con esa preocupación. Todos lo sentimos de un momento a otro. El problema es cuando esa ansiedad, ese afán, esa preocupación comienza a quedarse permanentemente en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no que nos visitó por un momento, por un ratito, por una media hora, por una hora, por si usted quiere un par de horas, pero que no se quede más de un día residiendo ya permanentemente en nuestro corazón, porque allí es donde aquello se hace grave, allí es donde aquello comienza a afectarnos de muchas maneras. Mientras aquello llegue y te visite y tú lidies con ello correctamente, y así como llegó también se vaya, vas a estar en victoria y no te va a estorbar ni te va a afectar aquella ansiedad, aquella preocupación, aquella situación, sino que la vas a superar sanamente, firmemente y efectivamente. Veamos este mismo pasaje como lo dicen algunas otras versiones de la Biblia. En la Reina Valera lo leemos como lo hemos leído: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero veamos cómo lo dicen algunas otras versiones. Por ejemplo, esta otra versión lo dice de esta forma: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué hermoso, ¿verdad? Esta otra versión, la IBS, lo dice de esta manera: no os preocupéis por nada, pero orad sin cesar, suplicando a Dios por vuestras necesidades y no olvidando darle gracias por todo. La traducción, la Peshitta, lo dice de esta forma: por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas con acción de gracias.
Igualmente, esta otra versión, la BLPH, lo dice de esta manera: nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios su deseo, su necesidad, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. La versión Dios habla hoy lo dice de esta forma: no os aflijáis por nada, sino presentadlo todo a Dios en oración, pedirle y también darle gracias. Qué hermoso es poder entender lo que Dios nos invita a hacer. En la versión Reina Valera nos habla de por nada estéis afanosos. Pero estas otras versiones usan la traducción, en vez de hablar de afán, usan la palabra preocupación, que es una palabra mayormente entendible para nosotros y que generalmente nos identificamos más fácilmente con la expresión o la palabra preocupación que por la palabra afán. En veces la palabra afán batallamos un poquito más para aplicarla o entenderla más formalmente en la aplicación en nuestra vida. Pero estas otras versiones usan más la palabra preocupación. Por nada, no se preocupen por nada. Usa la palabra igualmente ansiosos, por nada estén ansiosos. Usa la palabra angustiados, por nada se deben de angustiar. Usa la palabra afligidos, por nada se deben de dejar afligir. Entonces yo quiero utilizar más que todo la palabra preocupación, porque creo que es la más común y creo que es con la que más nos identificamos como humanos, como personas en nuestro diario vivir. La preocupación llega a nuestras vidas. ¿Por cuántas cosas nos preocupamos? ¿Por cuántas cosas sentimos preocupación? Nos visita la preocupación más de lo que quisiéramos. Esa palabra afán, afanados, afanosos, significa preocupaos, preocupación. Significa ansiedad, por nada estar ansiosos, estorbados, turbados, amedrentados. Es la misma, es el mismo significativo, es la misma palabra dicha de otra manera. Entonces, cuando el Señor nos dice por nada estéis afanosos, nos está diciendo por nada estén preocupados. No permitan que la preocupación los invada. No permitan que la preocupación los controle. No permitan que la preocupación los manipule. No permitan, no le den lugar a esa preocupación. Es imposible, como decía hace un momento, el no ser visitados por la preocupación. Nadie quisiera sentir preocupación y sería fácil decir, ok, ya no me voy a preocupar, pero el decirlo es una cosa, pero el sentir ese sentimiento de preocupación es otra cosa. No podemos evitar el preocuparnos por tantas cosas que nos rodean muchas veces y siempre estamos lidiando con la preocupación. Entonces no es tan fácil simplemente decir ya no me voy a preocupar por nada. Ahora, el hablar de no preocuparnos no nos está hablando la palabra de vivir una vida sin responsabilidad, porque hay gente como que dice, oh, yo vivo una vida tranquila, yo no me preocupo por nada. Pero son personas muchas veces irresponsables, que no tienen responsabilidad de nada. Entonces, la persona más responsable, entre una persona es más responsable, muchas veces entre más responsable es más invadida o visitada por la preocupación. ¿Por qué razón? Porque tengo mi responsabilidad, tengo que ir a trabajar, el carro no sirve, ¿cómo le voy a hacer? No puedo faltar a mi trabajo, lo puedo perder, soy responsable de mi trabajo y tengo que buscar cómo le hago. Y comienza muchas veces a querer turbarlo la preocupación, o la persona, ¿verdad?, está enferma, o cualquier situación. Entre más responsable es una persona, generalmente es más visitada por la preocupación. Tiende a ser una persona que más se preocupa. Entre una persona es más irresponsable y, como dicen, le vale lo que pasa y no le importa si pasa esto, si pasa lo otro, si se paga la renta, si no se paga. Usted mira a esa persona y muy quita de la pena, y esa persona dice, yo no me preocupo. Pero en veces confundimos el no preocuparnos a la manera de Dios con ser personas completamente irresponsables.
Entonces, cuando Dios nos habla de por nada estar afanosos o por nada preocuparnos, podría decirse, no nos está hablando de que ahora vivamos una vida sin responsabilidad, una vida de gente irresponsable, que le importe poco lo que pasa, lo que no pasa, si se paga la renta, si no se paga. Imagínese cómo seríamos, cómo estaríamos si tomáramos esa actitud hacia la vida, hacia los deberes, hacia los compromisos, hacia las responsabilidades que tenemos en la vida. Seríamos personas completamente mediocres, seríamos personas de un terrible testimonio por irresponsables donde quiera, y todo lo haríamos bajo la bandera falsa de no preocuparnos, de no afanarnos. Y en veces aplicamos mal la palabra, porque por ejemplo en Mateo 6:25 en adelante nos habla de eso y nos pone el ejemplo y nos dice: no se afanen por qué han de comer, por qué han de vestir. Miren las aves del cielo que no cosechan en graneros, miren las flores del campo que no tejen ni hilan vestidos. Sin embargo, Dios viste a las flores del campo mejor que aún Salomón mismo se pudo vestir. Y a las aves del cielo les da de comer a cada día. Su bendición les tiene preparado ahí su granito, les tiene preparado su alimento y no las desampara. ¿No valdréis vosotros más que las aves y que las flores? Sí valemos más, pero termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces ese es el consejo que nos da la palabra a derecha y a izquierda, por un lado y por otro. Pero el primer punto que quiero hacer énfasis es en este: de no confundir el no preocuparnos, el no permitir que la preocupación o la ansiedad nos gobierne, nos manipule, nos invada, nos aflija, nos turbe, nos llene de ansiedad. El hablar de no preocuparnos es una cosa, pero el hablar de cómo le hacemos para no preocuparnos es otra cosa completamente diferente. O sea, ¿cómo hacerle? Repito, hay una manera correcta de lidiar con la preocupación y hay una manera incorrecta de no preocuparnos o de lidiar con la preocupación. La manera incorrecta y la manera falsa, vuelvo a repetir, es cuando la persona se convierte en una persona irresponsable y supuestamente bajo la bandera, repito, de Dios dice que no me preocupe. Dios dice que aún las aves del cielo comen y no siembran ni trabajan, así que yo ¿por qué voy a salir a buscar trabajo? ¿Por qué me voy a preocupar por cómo se paga la renta el fin del mes? Y en veces cuando hay un matrimonio, el cónyuge generalmente es a quien se le cae, se le viene toda la carga, todo el compromiso, toda la presión, y crea conflictos muy grandes en los hogares, en los matrimonios, porque tenemos el concepto falso y equivocado de cómo lidiar con la preocupación. Vuelvo a repetir, la manera incorrecta de lidiar con la preocupación es el ser personas irresponsables. El ser personas que a mí no me importa, pase lo que pase. A mí no me importa si se paga la renta o no. A mí no me importa si pierdo el trabajo o no. Si encuentro trabajo o no. Si hay para comer o no. De alguna manera saldrá algún hermano, me traerá comida. Y en veces, o sea, son conceptos equivocados. Digo, qué lindo que un hermano nos tienda la mano y nos traiga un platito de comida, una bendición. Eso se agradece y es algo lindo. Pero no podemos convertirnos en personas irresponsables, atenidas a que siempre alguien simplemente nos tienda la mano o supla nuestras necesidades. Eso es un error, eso es desagradable a Dios. Dios lo dice de esta manera en cuanto a esa manera de vivir: el que no trabaja, que no coma tampoco. Oiga, qué drástico, ¿verdad? El apóstol ahora sí, yéndose de esa manera. Pero esa es la realidad en lo que la palabra dice. O sea, no quiere Dios gente irresponsable. No quiere Dios cristianos mediocres que no tomen responsabilidad por sus deberes, por sus compromisos, por todo aquello que deben de hacer, que debemos de hacer familiarmente, laboralmente, espiritualmente, económicamente. En todos los aspectos debemos de ser personas responsables. Cuando Dios mira que nosotros hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, Dios dice: tú haces lo posible y yo hago lo imposible. Tú haces lo que está a tu alcance y yo hago lo que está fuera de tu alcance. Yo haré cuando tú ya no puedas hacer, pero
Oiga, hermano, cuando Dios mira que uno puede hacer lo que debe de hacer, Dios espera que uno lo haga. Dios no va a hacer por uno lo posible, ni siquiera por las aves del cielo. Dios no le trae el gusanito a la boca ahí quedándose en el nido todo el día. Las aves, aunque Dios les da de comer, pero ellas tienen que salir y andan ahí escarbando, buscando semillitas y gusanitos y diferentes cositas, y andan comiendo por aquí, buscando por allá, y no encuentran acá y van a otro lugar, y ahí andan los pajaritos siempre buscando de dónde alimentarse, dónde comer. Dios es el que suple, el que provee, el que les da, ahí les pone, allá les pone, pero ellos tienen que buscar. Por eso dice la palabra: el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá. Bendito el nombre del Señor. Esa es la manera correcta, esa es la manera sana de poder desarrollarnos y no, repito, tomar vidas irresponsables. Irresponsables en lo material, irresponsables en lo espiritual, irresponsables en lo moral, en todas las áreas. Ahora, yo entiendo que hay veces que la cosa se pone difícil y hay personas que salen y buscan y tratan y simplemente no se abren las puertas y batallan. Eso es diferente. Pero está tratando el hermanito, está tratando la hermanita, está haciendo lo que está a su alcance. Y créame que cuando uno hace lo que está a su alcance, Dios mirará ese esfuerzo y Dios no se queda con nada. Dios se encargará ahí sí de proveer, de suplir, de ayudar, de sacar adelante a aquel hermano, a aquella familia, a aquella persona, porque Dios mira su responsabilidad. Amén, mis hermanos. Avancemos en nuestro tema entonces. Por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, por nada os preocupéis, dice la otra versión. Por nada estén ansiosos. La preocupación causa precisamente eso, ansiedad. Causa una ansiedad tremenda, terrible, que hay personas que llegan a batallar con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, que eso es espantoso. Nunca los he experimentado, pero por lo que he mirado y lo que he escuchado de otros hermanos, de otras personas, es algo muy terrible, muy feo, muy desagradable, ¿verdad? El terminar lidiando, y van corriendo en veces al hospital, al doctor, en emergencia, etcétera, porque sienten que se mueren literalmente muchas veces. Pero llegan allá, el médico lo revisa de pies a cabeza y dice: usted no tiene nada, usted está bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo siento morirme. Es simplemente un ataque de ansiedad, es lo que está teniendo. Entonces, cuando la persona pasa por algo así o batalla con algo así, peor tantito, no es de la noche a la mañana. Es porque comienza como una gripe, que comienza como una simple gripe, pero no se la atiende, no trata correctamente con ella, y aquello se hace crónico y se convierte en bronquitis, y luego se convierte en asma, y luego se convierte en pulmonía, y luego se convierte en neumonía, y luego se convierte en no sé cuántas cosas, hasta que puede matar a la persona. Esa simple gripe, porque fue avanzando, poniéndose más grave, más grave, más grave aquella situación, ¿verdad? Y ahí es donde Dios dice: eso es lo que yo no quiero para ustedes. Una simple gripe a todos nos da y a ninguno nos asusta. Cuando es una simple gripe, es una simple gripe, ya pasará en unos días, en unas semanas, si mucho, ¿verdad? Porque es una simple gripe. Pero repito, cuando aquello se queda y ya son meses con aquella gripe, ya es un año con aquella gripe, eso ya es peligroso, eso ya no es normal, eso ya no es correcto, eso ya no es saludable. Lo mismo es todo esto de la ansiedad, de la preocupación. Todo, cuando llega a ese grado de ataques de ansiedad, no llega de la noche a la mañana. Comenzó lentamente como preocupándose, pero esa preocupación no se manejó adecuadamente, sanamente, y fue afectando, fue convirtiéndose en una emoción más crónica, hasta que llega, repito, a condiciones drásticas, donde, vuelvo a repetir, las personas sufren ataques de ansiedad, sufren situaciones muy fuertes que literalmente sienten morirse, sienten que la vida se les escapa, corren de emergencia al hospital, etcétera, porque literalmente, repito, sienten morirse. Ya el trabajar, el batallar con algo así es bien fuerte, es bien terrible.
es difícil de vencer, ya es una complicación que si usted va al médico lo van a mandar con el psiquiatra, lo van a medicar con puras drogas para que se medio controle aparentemente, lo cual nunca le va a salir, nunca le va a sacar de ese hoyo, sino que solo le van a medio ahí anestesiar su problema, pero siempre batallará el resto de su vida con ese problema. El único que nos liberta de esa ansiedad es Cristo Jesús, nuestro Rey. Cuando nos acercamos a Él y lidiamos con esos conflictos emocionales correctamente, a la manera de Dios, correctamente conforme al deseo de Dios, y no de una manera equivocada y errada. ¿Me explico, mis hermanos? Veamos entonces y avanzamos. Filipenses 4:6 dijimos, dice la palabra: por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, por nada os preocupéis, no os preocupéis por nada estéis afanosos. La preocupación, el afán, la ansiedad es algo, como ya dije, que nos afecta mucho. Pero quisiera darle una definición en palabras más entendibles de lo que es la preocupación. ¿Qué es la preocupación en esencia? ¿Qué es la ansiedad? La preocupación causa la ansiedad. En esencia, ¿qué es esto? Le doy la definición para que entendamos un poquito mejor con palabras más entendibles. Preocupación excesiva o inadecuada, afán excesivo, ansiedad excesiva. Repito, cuando aquello no solamente nos visitó, sino que ya se quedó a morar, a residir en nosotros permanentemente. No nos visitó la preocupación o la ansiedad, se convirtió en un estilo de vida, se convirtió en una forma de vivir. Eso es lo delicado, eso es lo peligroso y lo que más afecta. Entonces, preocupación quiere decir lo siguiente: es querer ocuparnos de aquello que no es real, sino producto en su mayoría de nuestra imaginación. Es ocuparme de aquello que está fuera de mi alcance o fuera de mi control. ¿Por qué digo que la preocupación es querer ocuparnos de algo que no es real, sino que es producto de nuestra imaginación? ¿Por qué digo que es querer ocuparme de aquello que está fuera de mi alcance o de mi control? Porque primeramente la preocupación viene a raíz de eso, de lo que es querer ocuparnos de algo que no es real. La primera forma de preocupación visita el corazón y la mente de una persona en cosas, turbándolo, afligiéndolo por cosas que no son reales. O sea, le pongo un ejemplo. Usted tiene estornudó de repente, ¿verdad? Por ahí, y dice: es el COVID, seguro que es el COVID, ¿verdad? O apenas ahí se le irritó un poquito la garganta y quizás ya está pensando: es el COVID, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué si es? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si aquí? ¿Y qué si allá? Y comienza la preocupación y comienza a entrar aquello. Claro, si usted tiene algún malestar, ¿verdad? Claro, yo no le digo que sea negligente y actúe irresponsablemente, ¿verdad? Simplemente no. O sea, lo aconsejable en este caso es, muy sencillamente, vaya, hágase un examen y va a quitarse la inquietud, ¿verdad? Si lo es o no lo es. Pero en veces ni siquiera se hace examen y ahí está con la incertidumbre. ¿Será? No, yo creo que sí. Y en veces la misma ansiedad le comienza a hacer sentir cosas raras que en veces la misma imaginación, el mismo producto de nuestra ansiedad, en veces nos hace ahora sentir cosas ya medias raras. Y en veces la persona dice: como que ya se me está yendo el oxígeno y como que ya no puedo respirar y créame que eso es más común de lo que usted se imagina, y más en este tiempo de pandemia. Y en ocasiones es simplemente su alteración nerviosa. Cuando llega la ansiedad o la preocupación excesiva, lo primero que altera son nuestros nervios.
los pone de puntas. Y cuando los nervios de una persona están de puntas así, o sea, todo lo ve raro, todo le asusta, siente efectos raros en su cuerpo, y en veces son solamente producto de su imaginación. O sea, cuando digo producto de su imaginación, la persona puede decir: hermano, no me lo estoy imaginando, es que sentí esto medio raro y sentí esto otro, y sentí a medianoche como que no podía respirar bien, o no sé, diferentes cosas. Y en veces simplemente la persona siente y por eso cree que es real. Pero vuelvo a repetir, hermanos, nuestros nervios, su sistema nervioso es alterado fácilmente, ligeramente, a través de la preocupación, a través de la ansiedad. Se altera fácilmente nuestro sistema y nos hace sentir cosas raras que en ocasiones no es necesariamente un problema real, sino es más que todo la alteración de nuestro sistema nervioso. Y sí sentimos cosas medias raras en ocasiones, pero vuelvo a repetir, es la alteración de nuestro sistema. Y en ocasiones usted se está preocupando en vano, porque en veces pasan días y usted batallando, y usted con la preocupación: y si me enfermo, y si me pongo grave, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si aquí, y si allá. Y en ocasiones, muchas veces, no tiene nada la persona. Va, se hace un examen y sale negativo y dice: ay, ya descansé, ya me siento re bien. Y hace una hora se sentía todavía mal. En cuanto le dieron la noticia que estaba negativo, se sintió re bien. Ahora sí puedo respirar bien, ya me llegó el oxígeno. Pero antes de que se hiciera la prueba, sentía un montón de cosas raras. Vuelvo a repetir, ahí nos estamos preocupando por cosas que no son reales, porque no tenemos una evidencia, no tenemos una verdad real para poder de alguna forma decir si esto es real o no es real. Entonces, la primera manera de poder vencer la preocupación, vencer la ansiedad, es distinguir entre lo que es real y lo que es producto de nuestra imaginación, lo que es producto de nuestra preocupación, lo que es producto de nuestro sistema nervioso alterándose por los pensamientos que le llegan, porque qué si esto, qué si lo otro, que si aquí, que si allá. Entonces uno tiene que separar, tiene que identificar, tiene que descubrir, tiene que buscar llevar a una veracidad aquello que uno está de alguna mente queriendo lidiar con aquello, o medio queriendo preocuparme. Repito, en este tiempo pongo el ejemplo más común y más típico. El ejemplo más común y más típico es el COVID, es la enfermedad de la pandemia, ¿verdad? Este virus que ha afectado tanto. Y con lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que tome las cosas a la ligera y que no se preocupe y sea descuidado e irresponsable. No. Estoy diciendo, seamos responsables. Por eso comencé con ese punto. No confundamos el confiar en Dios con ser irresponsables. No confundamos el no preocuparnos con ser irresponsables, sino que debemos de ser responsables y debemos de confiar en Dios y debemos de superar todo aquello que viene a querer estorbarnos, que quiere turbarnos, que quiere afectarnos de una o de otra manera. Denle ese aplauso al Señor si lo siente en su corazón. Bueno, avancemos entonces. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, cuando hablamos de el afán, cuando hablamos de la preocupación, le decía, el primer aspecto es querer ocuparnos de aquello que no es real, sino un producto de nuestra imaginación. Eso es cuando no tenemos la evidencia real de algo. Le pongo un ejemplo ahora muy diferente. Hay muchas veces que hay matrimonios que de repente tienen un poco de conflictos, un poco de inseguridad, o en veces no un poco, sino un mucho de inseguridad. Y en veces eso convierte a las personas en personas obsesivas, preocupantes. Muchas veces se oye tanto que, por ejemplo, viceversa, ¿no? Puede ser en el hombre, puede ser en la mujer, pero de repente el compañero, ya sea ella, ya sea él, salen a la calle, a la tienda, al trabajo, y el otro se queda en casa. Y bueno, el horario en el que debe de llegar normalmente es, por así decirlo, a las 4 de la tarde.
Pero resulta que ya son las 4:30 y aquel está, ¿dónde estará? ¿Y dónde estará? ¿Y para dónde se habrá ido? Algunos se preocupan de una manera como diciendo, y no le habrá pasado algo, y no habrá tenido un accidente, y no lo habrán asaltado en la calle, y no. O sea, y hay personas que, créame, que eso para uno puede sonar como un chiste, pero hay personas que no es ningún chiste. Viven afligidas, turbadas, preocupadas. Los padres con los hijos, que igual el hijo salió, que se fue a la escuela, que esto, que el otro, lo que sea, y que está tardando un poco, y dónde estará, y ya le pasaría algo, y ya esto, y ya lo otro, y ya están pensando en mil cosas cuando no tienen una evidencia real de aquello. O en los matrimonios otras veces no es simplemente de que le haya pasado algo. En ocasiones es la preocupación de ¿y no me estará engañando? ¿Y no andará con otro? ¿Y no andará con otra? ¿Y para dónde se iría? ¿Y por qué se está tardando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y comienza a preocuparse a tal grado que aquello que no es real se convierte en algo que pareciera real para la persona. Y llega el enemigo a trabajar y a manipular a través de la preocupación la mente y el corazón de aquella persona, que llega un momento donde aquella persona lo asimila, lo asume y lo declara y lo confiesa como que es algo real, cuando muchas veces no es algo real. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que lo ignore y que no hable de ello ni lo trate ni nada. No, o sea, hay que tratarlo correctamente. Una llamadita por teléfono al cónyuge, o un mensajito de texto, o platicar cuando llegue a la casa. ¿Qué pasó? Mira, vamos a acordar esto. Si llega a pasar, estaba muy preocupada por ti. Si llega a pasar esto otra vez, por favor, te pido que contestes tu teléfono, que me hagas saber que se va a llegar tarde. No sé, alguna comunicación que sea agradable y que funcione para los dos. Pero se está preocupando, está batallando con la ansiedad, en veces con los celos, en veces con otra serie de sentimientos, porque no es algo real lo que está realmente asimilando. Y para la persona sí lo es, pero es un producto de su imaginación. Y eso es la primera manera como nos ataca la ansiedad. Por tanto, la ansiedad o la preocupación, no le demos cabida. Repito, si usted no tiene seguridad de una cosa, no asuma que aquello así es. No lo dé por hecho. No piense lo peor, mejor piense lo mejor. No sea pesimista, sea optimista, sea un hombre de fe, sea una mujer de fe. Confíe en Dios y declare bendición de parte de Dios, y no comience a declarar maldición, no comience a declarar fracaso, no comience a declarar algo malo sobre aquella persona, sobre aquella situación, sino declare algo positivo. Dios está en control. Señor, yo sé que tú vas a cuidar de él. Señor, yo sé que tú estás ahí al pendiente, Señor. Yo sé que está fuera de mi alcance, pero no está fuera del tuyo, Señor. Lo que está fuera de mi alcance sigue cerca de ti, Señor. Sigue al acceso de tu alcance, y tú, Señor, me ayudarás, y tú eres mi fortaleza. Y comenzar uno a lidiar correctamente con aquello. Entonces, no le demos cabida a esa preocupación, queriendo ocuparnos de cosas que no son reales, porque no nos constan, son solamente una preocupación, un producto de mi imaginación. La preocupación brota por el producto de mi imaginación. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? ¿Y qué si le pasó algo? ¿Y qué si anda por otro lugar? ¿Y qué si aquí? ¿Y qué si allá? Solo cosas malas, solo cosas malas. Entonces tengo que dejar que Dios trabaje en mi mente, y no permitir que el enemigo siga fabricando ideas, conceptos destructivos, dañinos en mi mente, que me van a destruir, que me van a dañar, que me van a perjudicar. Tengo que agarrarme de Dios y dejar que Dios trabaje, que Dios obre, que Dios llene mi mente, mi corazón de vida, de fe, de esperanza, de confianza y de paz, para poder caminar libremente en medio de todo eso que es el diario vivir de cada uno de nosotros, de unos de una manera y de otros de otra manera. ¿Sí me explico, mis hermanos? El segundo punto que le decía en la definición de preocupación, el primero es querer ocuparnos de aquello que no es real, porque no nos consta, y en la mayoría de las ocasiones es más mentira, es más imaginación que realidad, sino que es un simple producto de nuestra imaginación. La segunda definición es ocuparme de aquello que está fuera de mi alcance o de mi control. Esto quiere decir, hay ocasiones
que sí nos consta que algo es real. O sea, que sí llegamos a verificar que es real, ¿verdad? Pero hay cosas que están fuera de mi alcance y fuera de mi control. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, cuando hay algo que está en mi alcance, yo tengo que hacer lo que está a mi alcance como persona responsable para poder superar aquello. Pero cuando está fuera de mi alcance, ¿verdad? Como simplemente, por ejemplo, si una persona pierde su trabajo, cerraron la empresa porque por todo esto que está pasando de la pandemia, y dice la persona: ¿y ahora qué voy a hacer? Tenía 20 años trabajando en esa empresa. Ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué va a suceder? Es una realidad. Ya no es un producto de su imaginación el hecho de que sí se quedó sin trabajo, de que sí cerraron la empresa. Pero yo tengo que entender, es decir, hay cosas que están fuera de mi control, fuera de mi alcance. Yo no puedo hacer que vuelvan a reabrir esa empresa. Yo no puedo forzar al patrón a decirle: no cierre la empresa, tiene que dejarla abierta y me tiene que detener aquí, continuar como yo iba, como su trabajador. Ya tengo 20 años con usted. Está fuera de mi control y fuera de mi alcance muchas de esas cosas. Simplemente no puedo hacer nada yo al respecto. No es ni siquiera que me corrieron por ser mal trabajador, no, nada de eso. Cerraron la empresa por la pandemia, por esto, se fue a la quiebra, lo que sea, como muchos lugares lo han hecho. Muchos restaurantes, diferente tipo de lugares se han ido a la quiebra y lo han desaparecido, lo han cerrado. Y muchos trabajadores quedan ahí, ¿verdad?, sin trabajo. Entonces, ¿qué hago, hermano? Esto no es una imaginación, no es producto de mi imaginación, hermano. Yo sé lo que estoy pasando. Cerraron la empresa, me quedé sin trabajo. Esa es una realidad, sí. Pero no te preocupes por lo que está fuera de tu alcance o fuera de tu control. O sea, no te centres en que y la empresa y mi trabajo, ya tenía 20 años y qué va a pasar, porque solo te vas a afligir más. Vas a sentir que tu mundo se derrumba. Hay personas que se han quitado la vida porque sienten que ahora se quedaron sin nada, porque perdieron su trabajo de 20, 30 años en una empresa. ¿Sí me explico? Pero, hermanos, cuando se cierra una puerta y tú confías en Dios, Dios se encargará de abrir otra puerta, de proveer, de suplir. No es el fin del camino, no es el fin de la historia, no es el fin del mundo, no es el fin de las cosas. Dios aún tiene planes para tu vida, y esa solamente se cierra un capítulo en tu vida, pero se abrirá un nuevo capítulo. Comenzarás un nuevo capítulo donde, si confías en Dios y buscas la gloria de Dios, Dios abrirá puertas, Dios suplirá tus necesidades, Dios se moverá de maneras maravillosas, obrando en tu vida, trabajando en tu vida de diferentes formas, pero hará cosas maravillosas sobre tu vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? No es el fin de tu vida, es un capítulo que se cierra, que se termina. Y tengo que moverme a lo que Dios tiene por delante. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, prosigo hacia el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey con todo su corazón. Entonces, lo que está fuera de nuestro alcance, lo que está fuera de nuestro control, no tengo que centrarme en ello, queriendo obstinarme, obsesionarme, cambiándolo, o que vuelva como estaba, cuando muchas veces no va a volver a como estaba. Muchas veces está fuera de mi control el cambiar aquello. Está fuera de mi alcance hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preocuparme porque estoy centrado en aquello que perdí, que estoy perdiendo, y que está fuera de mi alcance arreglarlo, solucionarlo. Está fuera de mi alcance cambiar esa realidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir obsesionado y frustrado y turbado ahí? No te preocupes. Ahí es donde entra preocupación. La preocupación es la ocupación
anticipada. Ocuparnos de algo, en este caso, que está fuera de nuestro alcance o de nuestro control, crea preocupación que nos lleva a la ansiedad y que nos daña terriblemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Preocuparme? No, no te preocupes. O sea, ocuparme anticipadamente de aquello que es un producto de mi imaginación, de aquello que no es real o de aquello que sí es real, pero que está fuera de mi alcance o fuera de mi control. No tengo que preocuparme. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me quedo con mis brazos cruzados y no hago nada? No, no te preocupes. Mejor ocúpate. Ocúpate en lo que está a tu alcance. Haz lo que puedes hacer y no te frustres por lo que no puedes hacer. Haz lo que está a tu alcance y no te preocupes, no te llenes de ansiedad por lo que está fuera de tu alcance. Pero una persona preocupada se enfoca tanto en lo que está fuera de su alcance. Se ocupa tanto, se centra tanto, se ocupa de lo que está fuera de su control, fuera de su capacidad. Se ocupa tanto que no se ocupa de lo que debería de ocuparse. No se ocupa de lo que está dentro de su alcance. No se ocupa de lo que está a su acceso, de lo que está en sus posibilidades. Estoy tan preocupado, tan centrado en aquello que está fuera de mi alcance, que no estoy haciendo nada por aquello que está a mi alcance. Dios dice: si aquello está fuera de tu alcance, si está fuera de tu control, si está fuera de tus posibilidades, no te centres en ello. Entonces, ¿qué hago? Mira a tu alrededor, que Dios te va a mostrar lo que está dentro de tu alcance, lo que sigue estando en tus posibilidades, en tu capacidad, en tu disposición. Mira lo que está en tu capacidad, en tu alcance, y ocúpate en eso. Lucha por eso, trabaja por eso, sé responsable en eso. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, perdí el trabajo y estoy allí preocupado. ¿Qué voy a ganar con seguir afligido, preocupado, turbado y hasta deprimido muchas veces? Ya no quiero ni salir, estoy en la cama, solo quiero tirarme, dormir, estar ahí, porque la depresión me está invadiendo. Otro síntoma o otro fruto, mejor dicho, terrible de lo que es la preocupación, la ansiedad, la depresión, viene de la mano. Viene en ese mismo paquete cuando no le damos lugar a Dios de la manera correcta. Entonces nosotros, cuando vemos que todo eso está llegando, repito, en vez de caer en preocupación, en ansiedad, en depresión, en ataques de pánico y de ansiedad y etcétera, etcétera, ¿verdad? En vez de hacer eso, no me voy a ocuparme en cosas que están fuera de mi alcance o de mi control, en cosas que no son reales, que son un producto de mi imaginación, sino que me voy a ocupar. Si ya no puedo trabajar en esa empresa donde ganaba $20 la hora y lo único que puedo hacer ahora es, no sé, recoger latas de aluminio, por lo menos. O sea, bueno, no es el gran trabajo, hermano, pero acá ganaba $20 la hora y acá voy a ganar $20 la semana. Pero aún $20 la semana son $20. De nada a algo, mejor algo. Hay que ocuparnos en lo que podamos hacer. Si hay algo mejor, pues hagamos algo mejor. Si hay otra opción, pues otra opción. Pero estoy poniendo, obviamente, la comparación más extrema a algo negativo, por así decirlo, ¿verdad? Pero el punto es, Dios siempre te mostrará algo correcto en lo que te puedes ocupar, algo accesible, algo en tu alcance, algo que puedes hacer para no deprimirte, para no frustrarte, para no decaer, para no convertirte en una presa de la preocupación, de la ansiedad, de la depresión y de todo eso que se va a convertir en un torbellino en tu vida que va a dañar mucho tu vida. Entonces, busca en qué ocuparte espiritualmente. Ocúpate en Dios, busca de Dios, métete más en oración. Ya no tengo trabajo, voy a orar más, voy a leer más la palabra. No tenía ni tiempo para orar porque mi trabajo era tan excesivo. Salía, me iba tempranito por la madrugada a trabajar y llegaba hasta muy tarde y ya cansado y rendido y mi cuerpo no me respondía como para meterme más en oración, más a leer la palabra, más a buscar de Dios. Pero ahora tengo el tiempo libre,
lo voy a aprovechar, lo voy a usar sabiamente, voy a llenarme de Dios, voy a fortalecerme en Dios, voy a hacer más tiempo de oración, voy a tener una mejor relación con Dios, voy a buscar la palabra para fortalecerme en Él, en el Señor, en su palabra, y voy a buscar todo aquello. Me voy a ocupar espiritualmente primero en aquello que sí está a mi alcance, y que de todo esto negativo algo positivo tengo que sacar, porque la Biblia dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aleluya. Parecía un desastre, parecía algo terrible, pero de eso terrible algo bueno tiene que salir. Si amo a Dios, si tomo las cosas para bien, conforme a la voluntad de Dios, algo va a hacer Dios a través de esa desgracia, algo va a hacer Dios a través de ese problema, algo va a hacer Dios a través de esa pérdida. Y al final de cuentas no voy a terminar con menos, voy a terminar con más paz, con más gozo, con más alegría, con más fortaleza, con más confianza en Dios. Voy a terminar mejor que como estaba. No voy a ser una peor persona, voy a ser una mejor persona. Aun si humanamente tuve que pasar por ciertas pérdidas. Me explico, hermanos. Entonces, Dios quiere que aprendamos a lidiar correctamente con este problema, con esta situación de la preocupación. Termino con esto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la preocupación, repito, estamos hablando de cómo inicia primeramente como algo leve y cómo nos visita a todos. Si usted me preocupa a mí, hermano, usted no se preocupa, usted nunca se ha preocupado más de lo que debería, más de lo que debería. Esa es la realidad. Yo creo que todos estamos en la misma situación. Bueno, repito, a menos que sea, como decía una de esas personas, súper irresponsables, que nada le importa y pase lo que pase, pues esas personas dicen no preocuparse, y a lo mejor tienen razón, no se preocupan, pero es de la manera equivocada, destructiva, porque son personas que simplemente no tienen responsabilidad por nada en la vida. Pero toda persona responsable, entre más responsable es, repito, más visitada va a ser por la preocupación. Eso es por naturaleza. Y el problema no es que nos visite, el problema es que se hospede permanentemente. El problema no es que nos visite, sino que no sepamos cómo lidiar con ella. Aquí me detengo en esta mañana.